Acá está. ¿Cómo hago grande esto? Aquí. Y la presentación. Buenas noches. Hola hermano, buenas noches. Ya vamos a iniciar. Sí, hermano. ¿No? Sí. Ah, sí, no la seleccioné. Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve, hermano. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Para iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, porque permites nuevamente que nos reunamos en tu bendito y santo nombre, para buscar de tu palabra o para buscar de tu nombre. Gracias, Señor, porque permites que el día de hoy se pueda volver a dar una enseñanza en el tema del noviazgo. Te pedimos, Padre, que esto sea de bendición para todos los hermanitos que pones en su corazón dedicar este tiempo. Y te pedimos que tú uses nuestra boca, nuestra mente para compartir tus verdades y sean de edificación para todos. Ayuda a que esta palabra more en la mente y en el corazón de nuestros hermanos, tanto a los padres que tienen jóvenes como a los jóvenes que se tienen que sujetar a sus padres. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Padre, que se haga tu voluntad. Te pedimos y agradecemos esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces continuamos con los temas que hemos estado viendo. Este sería el cuarto tema. El primer tema fueron verdades eternas, donde se hablaba de 5 principios que tienen que estar dentro del noviazgo. El segundo tema fue los peligros de las salidas en pareja y se habló de lo que el mundo nos vende, que está bien que salir en citas del joven y la joven solitos sin que nadie supervise y que pase lo que tenga que pasar y los obvios riesgos de esto. El tercer tema fue la preparación para el noviazgo, que fue el de la semana pasada. En ese tema se hablaba de cómo el joven se tiene que preparar, pero sobre todo cómo son los padres los que tienen que ayudar al joven a prepararlo, animándolo, dándole ejemplo, disciplinándolo, para que tanto el joven como la joven se puedan preparar para ser el varón y la mujer que Dios quiere y ya una vez preparados, ahora sí pensar en un noviazgo, ¿vale? Y este cuarto tema habla sobre la amistad. Antes de que se dé un noviazgo, tiene que haber una amistad. Ni siquiera en el mundo, o al menos no habitualmente, persona que conoces, persona con la que inicias un noviazgo, ¿no? O sea, tienes que conocer primeramente a la persona, aunque en el mundo es algo breve e impulsivo, pero aún ahí en el mundo se da un proceso de amistad. Pero dentro de la palabra de Dios, esta amistad debe de ser diferente, no deben de ser como las amistades del mundo. Es una amistad diferente, una amistad bonita, una amistad en Cristo y una amistad en santidad y en pureza. ¿Qué es la amistad? La amistad es una relación cordial de estima mutua. La etapa de la amistad del romance bíblico puede compartirse con la construcción de una casa hermosa, poniendo su fundamento en la roca sólida que es Jesucristo. Cuando es posible, la etapa de la amistad debe comenzar aún en la niñez. La amistad debe contar con los 5 principios fundamentales del camino hacia un matrimonio cristiano, que es la piedad, el patricentrismo, la pureza, la preparación y la paciencia. Amén. Entonces, aquí nos comentan que la amistad ya forma parte de un romance. Ahí hay que aclarar, todos tenemos amistades y no quiere decir que tengamos romance con todos. Una amistad normal, pues es una amistad de trato cordial, de pasar tiempo, de reír, pero sabemos que hasta ahí llega, que no pasa nada más, que yo emocionalmente, sentimentalmente y espiritualmente no siento nada salvo una amistad neutral con una persona. Por ejemplo, yo como varón, pues puedo tener una amistad con un amigo o con una amiga y yo sé que no va a pasar pues a nada más porque solo es una amistad. Pero cuando ya entramos en el tema del romance bíblico,
esa persona con la que en un futuro Dios nos va a permitir casarnos, antes de ser marido y mujer, vamos a ser novio y novia. Pero antes de ser novio y novia, vamos a ser amigos. Pero esta amistad va a ser diferente a las demás amistades. Le podríamos llamar una amistad con promesa. Cuando yo siento que tengo sentimientos, emociones o espiritualmente siento algo por una joven, y esta joven igualmente hacia mí, esto sería una amistad, seguiría siendo una amistad, pero ya es una amistad diferente. Si yo como varón sé que estoy preparado, si yo sé que, o la joven sabe que está preparada, si los padres con esa supervisión se dan cuenta que estamos ambos preparados, si incluso en la opinión pastoral se dan cuenta que estamos preparados, eso nos daría la pauta para iniciar una amistad con promesa. Y esto ya formaría parte de ese romance que si Dios lo permite llevarlo hasta el matrimonio. Y en esta amistad, nuestro fundamento tiene que seguir siendo Cristo y hacerlo todo de acuerdo a como Jesús manda que hagamos las cosas. Para que esto sea así, en esta amistad con promesa, esta amistad bonita, especial, con sentimientos bonitos, con interés espiritual bonito, tenemos que aplicar estas 5 verdades eternas que se vieron en el tema 1, que son la piedad, el patricentrismo, la pureza, la preparación y la paciencia. Esto lo vamos a aplicar en esta amistad con promesa que se va a iniciar. La piedad. La piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Tienen que aprender a anhelar la voluntad de Cristo más que la voluntad propia y confiarle a Jesucristo esta nueva e intrigante área de nuestras relaciones con el sexo opuesto. Okay. Muchas veces entendemos por piedad como tener compasión, pero no necesariamente. Si buscamos la definición, sobre todo en el ámbito bíblico, la piedad se va a referir a que por el amor que le tenemos a Dios, por ese amor le vamos a tener devoción a las cosas de Dios. Es decir, que por el amor que yo le tengo a Dios me voy a sujetar a lo que Él dice, me voy a sujetar a su palabra y a sus preceptos. Aunque también por esta misma piedad puedo mostrarle amor y compasión a mi prójimo, pero como estamos hablando en el ámbito cristiano, la piedad es yo por amor a Dios me voy a sujetar a los preceptos y a las cosas de Dios. Con este entendimiento de qué es la piedad bíblicamente hablando, yo tengo que poner siempre en primer lugar la voluntad de Cristo antes que la mía y confiar que la voluntad de Cristo es buena. Y al yo sujetarme a la voluntad de Jesús, voy a poder disfrutar de una manera sana esta bonita etapa que es una amistad con promesa. Estoy dispuesto, si Dios así lo quiere, a quedarme soltero con solo Cristo como mi cónyuge. Ahora, por ejemplo, si nosotros realmente ponemos en primer lugar la voluntad de Dios antes que la nuestra, a estas 3 preguntas debemos de poder contestar que sí. Aunque si se dan cuenta, la primera pregunta es fuerte. Si tú a un joven le haces esta pregunta y no está bien preparado en la palabra, la va a dudar. Porque no, el anhelo de la mayoría de todos nosotros, sobre todo de, pues sí, de una persona que genuinamente es cristiana, pues es el anhelo de tener una familia, porque ese es un diseño divino. Pero al mismo tiempo, ese anhelo nosotros se lo tenemos que presentar a Dios y que se haga su voluntad y no la nuestra. Entonces, si Él en su voluntad perfecta tuviera la decisión de que nos quedáramos solteros, si realmente mostramos esa piedad que es por amor a Dios me sujeto, pues tendremos aquí que contestar que sí, y sería una contestación que no nos debería de pesar. Pero igual lo tenemos que ver desde el punto de vista de Dios. Digamos yo, quiero una familia así, y te sujetas a que Dios pueda que Él no quiera, que Él quiere que te quedes soltero y le sirvas, sí. ¿Y por qué lo dices con tanta facilidad? Porque yo sé que si Dios no me da una familia en esta vida, me la puede dar en la segunda, en la resurrección, porque ciertamente, pues ahí solo van a ser hermanos y hermanas, e incluso sería más fácil. Eh, entonces, uno conociendo esa verdad, te va a ser más fácil contestar que sí, porque si tú no conoces esa verdad, pues podrías dudar en esa contestación.
Al final nosotros tenemos que decir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y eso incluye, si Dios quiere que me quede soltero, pues que sea su voluntad. Pero también es bonito ponerle nuestra petición delante de Dios. O sea, si Dios, si tú quieres que me quede soltero, yo lo acepto. Pero por favor, yo tengo el anhelo, si quisieras, pues que me dieras una familia, yo te lo agradecería mucho y ya Dios lo pondrá en consideración. Estoy dispuesto, si Dios así lo quiere, a casarme después de que Él me consiga pareja. Cuando nosotros, si Dios nos dice que sí, la segunda pregunta es, ok, pero es cuando Dios digas, no cuando tú digas, ¿estás de acuerdo? Pues sí. ¿Y qué tal que si te dice que es a los 40? Ahora dile a un joven de 15 que pues dice, no, ya alguien me gusta. Pero ¿y si es la voluntad de Dios? E igualmente la voluntad de Dios jamás va a ser estar en un yugo desigual, porque si al joven ya le gusta a alguien y obviamente la voluntad de Dios no es que sea esa persona, pues se tiene que sujetar. Al final no es con quien él diga, es con quien Dios le dé a entender que es, de acuerdo a su palabra. O sea, si tú lo vas a elegir, no nadie te puede obligar. Los dos tienen que ser en mutuo acuerdo. Pero lo que sí tienes que tomar en consideración de acuerdo a la palabra es que no debe de ser de yugo desigual y que también tiene que cumplir el varón lo que la Biblia dice que él tiene que tener para estar apto para un matrimonio y la mujer también tiene que cumplir lo que la Biblia dice que tiene que tener para estar apta a un matrimonio. Entonces, si Dios te dice sí, sí te casas, pero es cuando Él diga a como Él diga y eso lo tenemos que respetar también. Estoy dispuesto, si Dios así lo quiere, a casarme después de que Él determine cuándo. Igualmente, si ya tienes a esa persona o ya emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, ya está esa persona, tus padres ven que si es una persona de acuerdo a la palabra y que tú también ya lo eres, tu pastor igualmente dice que así es, ¿qué les vas a decir? Ah, pues en 15 días me caso, no. Lo ideal es tener esa amistad larga de, si se dan cuenta, cuando veíamos acá, decía que si es posible comenzara desde la niñez, que eso sería pues una amistad mucho más bonita, más profunda, más completa. Bueno, no lo conociste desde la niñez, pues lo tienes que conocer, debería de ser al menos un añito, 2 añitos de una amistad bonita y sana, una amistad con promesa. Lo ideal sería una amistad larga, un noviazgo corto y un matrimonio eterno. Eso sería lo ideal. Entonces, aunque tú ya sientas en tu corazón espiritualmente que esa es la persona que es para ti, o los dos lo sientan, aún así es Dios el que tiene que determinar cuándo. La palabra de Dios dice en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Entonces, precisamente si tenemos fe en Dios y sabiendo que Él es omnipotente, que todo lo puede y que su voluntad es buena, su voluntad se va a hacer y en eso tenemos que confiar. El patricentrismo. Joven, ¿confías en tu padre para que te proteja física, moral y espiritualmente y para que supervise tu elección de un cónyuge? Al joven se le va a pedir que él ciertamente tenga esa confianza en sus padres, porque si él no confía en los padres, él no va a permitir que ellos supervisen esta amistad. Recordaremos que el patricentrismo es el papel central de los padres en todo el tema del noviazgo. Entonces, ciertamente los padres lo tienen que supervisar, pero el joven tiene que confiar en que la supervisión del padre es adecuada. Confiar que un Dios perfecto puede obrar a través de unos padres imperfectos para que se haga su voluntad en esta etapa. Padre, durante esta etapa de amistad está protegiendo y sosteniendo a sus hijos física, moral y espiritualmente. Con su ejemplo, les está enseñando a confiar en Cristo, orando por él o ella acerca de su futuro esposo o esposa. Ok, ahora tu padre, si ya tu hijo o tu hija está en esta etapa de amistad con alguien que tiene sentimientos, que tiene pensamientos, que espiritualmente está pues ilusionado o ilusionada, tu padre en esta etapa estás protegiéndolo y lo estás guiando, le estás supervisando precisamente que esta persona sea
bíblicamente correcta, que cumpla lo que la palabra dice. Y tú como padre también le estás dando ese ejemplo para que él confía en ti, viendo que tú oras y confías en Cristo. Y tu padre igualmente, aquí sí habla más el padre al varón. Estás orando con tu hijo, estás orando con tu hija para que él o ella se guarden hasta el matrimonio. Y estás orando con tu hijo, con tu hija, para que su futura pareja también se guarde hasta el matrimonio. Madres deben desempeñar un papel como protectora y sostén de la familia, ayudando a reafirmar el que sus hijos confíen en su padre en la elección de un cónyuge. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Amén. Entonces, la madre aquí tiene que reafirmar el papel del padre, de decirle la madre a los hijos, ciertamente hijos, ustedes tienen que confiar en su padre, porque él es la cabeza del hogar, porque Dios es quien lo designó a él para que él nos guíe en este tipo de situaciones. ¿Y para qué te guía a ti joven o a ti jovencita con esta amistad que estás iniciando? Permite que tu padre te guíe, te aconseje, te supervise. Igualmente la madre y el padre tienen que dar esos ejemplos. La madre es ser esa mujer virtuosa, esa ayuda idónea, y que la hija busque ser igual a su mamá, y que el padre sea ese proveedor, esa cabeza de familia, ese pastor, y que el hijo busque ser igual que el padre. A la joven deben guiarla para ser esa ayuda idónea, desarrollar sus capacidades en las áreas de escolaridad, artes, habilidades para la vida diaria y la vida espiritual. Okay. En el diseño de Dios, el proveedor debe de ser el varón. No quiere decir que sea malo que la mujer trabaje, está bien. Lo que estaría mal es cuando su trabajo se antepone a sus funciones como madre y en el hogar. Por ejemplo, si la madre por estar trabajando desatiende a sus hijos, desatiende a su marido, desatiende a su hogar, ahí sí ya estaría mal. Pero si no es el caso, no hay problema. Nada más sí especificando que el proveedor pues tiene que ser el varón. Si la mujer quiere apoyar, no es malo, pero es más responsabilidad del varón. Lo que más realmente tiene que desarrollar la mujer es ser esa ayuda idónea. Es decir, si el proveedor va a ser el varón, ella tiene que ver en qué le puede ayudar en cuanto a consejo o en cuanto a obra. En cuanto a obra, por ejemplo, en el hogar, pues ayudar con las labores del hogar, con los alimentos, e igualmente como en el hogar están los hijos, hay habilidades que la mujer tiene que desarrollar para ello. Por ejemplo, en el área escolar, que ya le pidieron un trabajito al hijo, que ya le dejaron una tareita al hijo. O sea, el padre también tiene que estar muy involucrado, pero a veces tiene más tiempo disponible de contacto con la mamá, por eso ya tiene que desarrollar igual estas cositas. Habilidades de arte, porque luego les dejan trabajitos y habitualmente, aunque no es regla, la mujer es más de cositas manuales y el varón no tanto. Y poderlos guiar igualmente en su vida diaria y en su vida espiritual. Al varón deben prepararlos para ser líderes piadosos, tanto en lo vocacional como en lo espiritual. Entonces los padres tienen que ver que su jovencito, su varoncito, tenga su mentalidad en prepararse y ser ese líder que su futura familia va a necesitar. Ese líder que, como su nombre dice, los dirija, que los guíe, que los pastoríe y que los proteja y los provea. Dentro de esto, obviamente, igual entra lo vocacional, que es un tema que hemos tocado mucho con el varón. O sea, el ser proveedor no solamente es como que pues hoy tengo trabajo y mañana ya lo perdí, ¿no? O sea, tienen que ciertamente prepararse para ser un proveedor confiable con un trabajo firme, que no sea como que te puedan despedir de un día para otro. La pureza es abstenerse de afecto físico inapropiado y controlar tus pasiones antes de tus votos matrimoniales. Joven varón, trata a las mujeres más jóvenes como hermanas y con toda pureza. No reprendas al anciano, sino exhortarle como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Primera de Timoteo 5:2. Okay. Ahora, la tercera parte de las verdades eternas es la pureza. En esta etapa de la amistad,
se tiene que tener mucho cuidado de esta pureza. Y aquí se habla de un afecto físico inapropiado. ¿Cuándo se puede decir que es un afecto físico apropiado y cuándo se puede decir que es un afecto físico inapropiado? Por ejemplo, si llegan y se saludan y se dan un abrazo, pues está bien. Cuando se despiden, igualmente no habría problema. Pero, por ejemplo, ¿cuándo diríamos que es inapropiado? Por ejemplo, si se están tomando la pierna o si la manita se va más allá de donde debería a la hora del abrazo, porque incluso en los abrazos tienen que discernir el tipo de abrazo. Sobre todo varón-mujer, pero incluso en el mismo sexo tienen que tener cuidado del abrazo. Por ejemplo, las caderas tienen que estar obviamente separadas, no, el contacto, si lo hay directo, pues es con los brazos, por eso se llama abrazo. Este, entonces son cositas que se tienen que cuidar. Por ejemplo, si se toman la mano para cruzar la calle o cositas así, ahí no habría mayor problema. Pero, por ejemplo, contacto físico inapropiado, si se están besando, si están en un contacto demasiado cercano, demasiado íntimo, demasiado tiempo, y sobre todo si es sin supervisión de los padres, ahí sí sería totalmente contacto físico inapropiado. Esas cositas son las que se tienen que cuidar. Y en primera de Timoteo 5:2 nos da un ejemplo que nos dice que tratemos a las jóvenes como a nuestras hermanas, con toda pureza, ¿vale? Es un ejemplo, tú cómo la tratas y cómo tratarías a tu hermano, cómo acostumbras tratar a tu hermana. Con esa pureza la deberías de tratar también a las jóvenes. Y las jovencitas a los jóvenes también, como si fueran sus hermanos. La relación durante la etapa de amistad debe expresarse principalmente a través de reuniones familiares y en la iglesia, donde siempre están presentes mamá y papá para cumplir su función bíblica de guardar el corazón de sus hijos, no en salidas en pareja o grupos juveniles. Huye de las pasiones juveniles, según de Timoteo 2:22. Ok. Esto mismo va de la mano. En el tema antepasado se hablaba de los peligros de las salidas en pareja. Dejarlos solos, que ellos vean a qué hora y con quién, sin ningún tipo de supervisión, no. Dentro del precepto de las verdades eternas en cuanto a la pureza para esta etapa de la amistad con promesa, dijimos que la amistad es una etapa para que se vayan conociendo cada vez más, para que fortalezcan ese lazo de amistad especial, para que vean cómo es el uno y cómo es el otro en diferentes contextos. Por ejemplo, en esta etapa pueden ver cómo ese joven o esa joven trata a su familia, cómo ese joven o esa joven se comporta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia con su familia. Y este contacto que se tiene, esta convivencia, siempre tiene que ser en el ámbito de una reunión familiar o en el ámbito de la iglesia. Es lo recomendable. No debe de ser no es solamente que no estén solos, porque digamos, bueno, invito a una amiga y ya no estamos solos, no. Tienen que haber adultos en el área que estén supervisando directa o indirectamente pues las actividades que se realizan. Por eso lo ideal no es en salidas con amigos, es que no voy sola, voy con 3 amigos y 2 amigos, no, pues va a dar igual, son puros jóvenes. Entonces tiene que ser en reunión familiar y en reuniones de la iglesia. Y la misma palabra exhorta al joven, les dice huye de las pasiones juveniles. Dios tiene en alguna parte a alguien creado especialmente para ti, y tienes una vida amorosa con tu futuro cónyuge aún antes de haberlo conocido. Mientras ora por él o por ella, y guárdate, sabiendo esto, ¿le serás moralmente fiel desde ahora? Había un video que vi donde se tocaba ese tema y era un varón hablando. Este varón decía, hay quien dice que el sexo es una necesidad, pero él decía que no es verdad. Una necesidad es comer, porque si no como me muero. Una necesidad es tomar agüita, porque si no tomo agua me deshidrato y me muero. Una necesidad es respirar, porque si no respiro me muero. Esas son necesidades. Pero el sexo no es una necesidad, porque si tú no tienes vida sexual, no te mueres. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esto, desarrollar nuestro dominio propio y ciertamente tenemos que vivir en abstinencia hasta que Dios nos permita el matrimonio. Solo ahí es cuando podemos tener una vida sexual eh, correcta ante la palabra de Dios. Ahora, también comentaba este varón,
que cuando él conozca a su esposa, poderle decir, yo te fui fiel aún antes de conocerte. Y es lo que dice aquí igualmente en la palabra, sabiendo que tienes a un cónyuge preparado para ti, ya siendo consciente de eso, ¿le vas a ser fiel desde ahora? Y eso es bonito, que realmente podemos decir, sí, yo desde que conocí la palabra y que conocí que en la palabra estabas tú predestinada en la voluntad de Dios para mí, decidí guardarme hasta conocerte, para guardarme para ti y serte fiel aún antes de conocerte. La preparación es el enfoque durante la etapa de amistad. Es el tiempo largo que lleva a estar preparado para el matrimonio, espiritual, vocacional y financieramente. Prepara tu trabajo fuera y disponlo en tu campo, preparación vocacional, y después edifica tu casa. Incluye vivienda, matrimonio e hijos. Proverbios 24-27. Ok, entonces, ¿cuándo ya puedes tú como varón o tú como mujer decir, ya estoy preparado para iniciar una amistad con promesa, con miras hacia un noviazgo corto y con miras a un matrimonio eterno? Tú, varón, si ya puedes decir que tú puedes pastorear a tu familia, o sea, ya tienes conocimiento pleno de la palabra y no solo conocimiento, sino que la vives. Si tú, varón, ya tienes disciplinas espirituales, ayunas, oras, lees la palabra, llevas tus enseñanzas, tus discipulados, te congregas. Si tú, varón, ya tienes esa vocación que a tu familia pues le puede ser ese proveedor que la palabra dice, porque igualmente en la palabra dice que el que no provee a los de su casa es peor que un incrédulo. Entonces tú, varón, si ya estás cumpliendo esto, ciertamente podrías decir, bueno, sí, ya estoy preparado. Pero si no, pues es que no. Entonces, si tú, varón, no sé, 15, 16 años, varón, pues no, pues si acaso vas a la prepa y pues todavía no vas a trabajar, ¿cómo? Entonces tú en esa etapa de tu vida como varón no puedes estar apalabrando a ninguna jovencita, es que mis sentimientos, es que Dios nos unió, porque la estás apalabrando con algo que no puedes cumplir. Primeramente te tienes que esforzar en ser el varón que Dios quiere que seas, y ya que lo seas, y tienes sentimientos por alguien y lo consultaste con Dios, ahora sí, ahí podrías apalabrar, porque sabes que sí lo puedes cumplir, si no, no. Y la jovencita, si ya eres una mujer temerosa de Dios, si ya eres una mujer virtuosa, si ya tienes tus disciplinas espirituales, si no te cuesta sujetarte, el ejemplo van a ser tus papás, si no te sujetas a tus papás, pues a tu futuro marido va a ser tampoco fácil que lo hagas, pero si sí lo haces y al menos ya eres mayor de edad, pues sí, ciertamente ya podrías estar preparada. Pero si no es el caso, si sabes que todavía te hace falta prepararte, te hacen falta frutos del espíritu, todavía estás batallando con la ira, con el enojo, te cuesta sujetarte a los padres, congregarte, eh, disciplinarte en oración, en lectura, en ayuno, pues es que todavía no, ¿vale? Entonces, quiere decir, no es cuando tú quieras, es cuando ya estés preparado. Para el varón, lo ocasional no solo es un trabajo que puedas perder, sino más bien es desarrollar capacidades que puedan abrir muchas puertas y que lleven tiempo en desarrollarse. En cuanto a la provisión, no se trata como de, pues hoy, ningún trabajo es de demigrar, es una realidad. Todo trabajo mientras sea honesto es bueno. Pero la realidad es que, por ejemplo, cuando uno es soltero, pues no gastas mucho porque nada más eres tú. Y dices, bueno, ahorita estoy comodillo. Pero sé consciente que si ya se inicia una relación pensando en una familia, es una esposa y la esposa va a tener sus necesidades, va a ocupar su ropita, Dios no lo quiera, pero pues se puede llegar a enfermar, o se enferma la mamá y la tienen que ir a ver, o cositas así. Y si hay hijos, pues igual, o sea, el parto, la cesárea, las vacunas, la escuela, los uniformes, la ropa, o sea, no es cualquier cosa. Por eso ciertamente la palabra nos dice que tenemos que tener como que algo que realmente pueda proveer a esta familia, ¿vale? Espiritualmente es desarrollar iniciativa y autodisciplina en la adoración,
oración, enseñanza y en testificar y autodisciplina en uso de dinero. En la comida, pulcritud, trabajo y estudio. Ok, entonces en lo espiritual, en el dominio propio de ahí sale lo que es la autodisciplina. Si yo tengo dominio propio, me voy a disciplinar y con mi disciplina voy a ser constante en mi adoración, o sea, le adoro todos los días donde sea que yo esté haciendo las cosas como si todo fuera para él y los domingos no me dejo de congregar porque para mí es algo prioritario, es algo que no puedo delegar porque me es necesario y lo hago con gusto porque estoy disciplinado. Igual la oración, no dejo de orar ni de mañana, ni de tarde, ni de noche, porque igualmente tengo esa disciplina. En la enseñanza, pues busco crecer en todos los temas que tengan que ver con Dios, en testificar, pues que se vea en mi fruto y no solamente como para que lo vean, sino que yo voy y comparto. Igualmente en el tema del dinero eso aplica para los dos, porque a la mujer siempre igualmente se le va a delegar funciones económicas, que el gastito, que cositas así, tienen que saberlo administrar, no derrochar. Muchas veces quisiéramos, pues es que a mí me gusta tal marca, es que a mí me gusta esto que es caro, pero muchas veces nos tenemos que ajustar a lo necesario, porque igual depende mucho de la provisión del varón, si la mujer sabia lo va a saber administrar y no derrocharlo. En el área de la comida, y yo me acuerdo mucho que mi mamá nos hacía pues platos grandotes, y igual mi papá no le daba mucho de gasto, pero mi mamá sabía hacer rendir pues lo que se le daba. En la pulcritud, tanto para el varón como para la mujer, siempre va a ser agradable que uno esté limpiecito, oliendo bonito, para tu pareja, porque eso le va a gustar y eso la va a enamorar. En el trabajo y en el estudio, por ejemplo, tú como varón, pues tienes que ir buscando desarrollarte en tu área laboral y también no dejar de estudiar. Nosotros como cristianos, luego la gente dice, es que los cristianos son gente que no está preparada, no, discúlpame, pero de hecho la gente que más estudios tiene son los que son más cercanos a la fe cristiana. Por ejemplo, dato es que la mayoría de los ganadores del premio Nobel, que son la crema innata en la ciencia, son teístas, creen en Dios. Y la gente que menos estudios tiene son los ateos y bueno, malos ateos, agnósticos no tanto. Entonces, en eso nos tenemos que esforzar también. Para la mujer joven, en lo que toca a la vocación, debe desarrollar habilidades y dones domésticos, al igual que los talentos que Dios le ha dado, para ayudar a su futuro esposo a cumplir el propósito de su vida. Ok, entonces, en la mujer, cuando se habla de lo espiritual, la mujer igual tiene que desarrollar todas estas disciplinas de la adoración, el ayuno y todo esto. Pero en el tema vocacional, como habíamos dicho, la mujer es más para el hogar. Una mujer que le gusta estar en su hogar es bueno, es adecuado. Y en estas labores vocacionales, pues son las habilidades domésticas. Se tiene que ver como un equipo. Por ejemplo, cuando uno es soltero, pues vas y trabajas y llegas a casa y vuelves a hacer trabajo porque en casa es un trabajo también. Nunca se debe de demeritar lo que se hace en el hogar, porque ciertamente es mucho esfuerzo también lo que el hogar te demanda. Diario hay trastes, diario hay ropa, diario hay que barrer, diario hay que trapear, diario hay que sacudir, diario hay que hacer algo. Y es entonces un equipo. Cuando uno está soltero uno lo entiende, porque dices, oye, llego cansado y todavía me tengo que llegar a cansar más acá. Pero cuando realmente alguien ya está haciendo equipo contigo, lo valoras, porque pues ves que ciertamente dos es mejor que uno. Y se tienen que valorar las funciones de los dos porque son complemento. Hay cosas que el hombre puede hacer que la mujer no y cosas que la mujer puede hacer que el varón no puede. Debe prepararse espiritualmente siguiendo el ejemplo de Sara, María y de la mujer de Proverbios 31. Pues por ejemplo, estas mujeres pues eran mujeres firmes en la fe, mujeres de oración. Y la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? De Proverbios 31. Es el ejemplo a seguir para la mujer. Mientras que el ejemplo para el varón pues es Jesús. Entonces, pues todos nos tenemos que preparar para, pues para ser lo que Dios quiere que seamos y para ser lo que queremos ser para la persona que amamos. La paciencia.
Es confiar pacientemente en que un Dios soberano llevará a cabo su plan perfecto en su momento perfecto. La paciencia es un sentido fuerte de expectativa mientras sigues sirviendo a Dios. Debes mantenerte enfocado y enviar las tentaciones del mundo y perseverar en la oración. Dice la palabra de Dios, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Ok, por ejemplo, esto es muy importante, la paciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces somos impacientes. Digamos, ya estás en esa amistad bonita, esa amistad con promesa, ya conoces a la persona, tienes la convicción en tu mente, en tu corazón, y ya lo pusiste en oración, y Dios te ha reafirmado que sí. Ah, pues te van a comer las ansias. Por ahí en la palabra dice, es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, aquí, dentro del dominio propio, entra la paciencia. Si nosotros quisiéramos, no sé, una carrera de 2 meses y en 2 meses recibirte de abogado, de doctor, pero no, o sea, cuesta trabajo y lleva su tiempo. Y en ese tiempo uno tiene que tener paciencia. Recordemos que estamos hablando de una amistad larga, un noviazgo corto y un matrimonio eterno. Entonces, esta paciencia se va a ver sobre todo en la etapa de la amistad larga. Ven que daban el ejemplo que idealmente desde la niñez. Y los dos tienen que estar preparados pues para dar el siguiente paso al noviazgo. Tomando en cuenta que es un noviazgo corto y un matrimonio pues ya eterno, quiere decir que cuando tomen la decisión de pasar de amistad con promesa a un noviazgo, quiere decir que ya prácticamente están los dos hechos y derechos para un matrimonio, o sea, ya cumplen todo lo que tienen que cumplir. Pero si no es el caso, tienen que orar por paciencia y estar llore y llore y llore por paciencia. Eh, por ejemplo, no sé si sabían que legalmente un menor de edad sí se puede casar, pero que el que les tiene que autorizar o firmar pues es el tutor legal, o sea, los padres. Pero no sería lo ideal. Una amistad que sea de al menos un año, idealmente 2 o los que Dios diga, pero mínimo sí sería uno. Es bonito porque ahí precisamente se va a poner a prueba la paciencia, ¿vale? Y hay que saber aprovechar cada una de estas etapas. Recordarán Jacob pues tuvo que esperar 7 años por Raquel y no fueron 7, fueron 14. Sí, eso es paciencia. Y ¿qué dice la palabra? Que la amaba tanto que se le hizo poco. Entonces nosotros qué tanto amamos y si nos ponen 1 o 2 años, se te hace mucho, se te hace poco, pues ahí se va a ver tu amor y ahí se va a ver tu paciencia. Entonces tenemos que estar orando por paciencia. Dice la palabra, velad y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pues vivimos en carnita, tenemos carnita y la carnita pues siente y tiene deseos, pero nuestro espíritu se tiene que imponer ante la carne y estar orando. Si me siento impaciente y como que ya me comen las ansias y mejor me agarro de ese versículo, mejor que hacerse que estarse quemando, no, mejor me pongo a orar, me pongo a velar, me pongo a leer y eso va a hacer que mi espíritu se ponga por sobre mi carne y me abunde la paciencia por amor. Ora pidiendo fuerzas diarias para ser fiel. Ora pidiendo que tu futuro cónyuge sea fiel y ora que Dios los moldee a ambos para ser una pareja que lo glorificará. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 41. Amén. La función del matrimonio es glorificar a Dios. Todo fue hecho por Él y para su gloria. Entonces, nosotros tenemos que estar con eso en nuestra mente. O sea, sí, me va a hacer feliz y le voy a pasar bonito y todo, pero la función número uno tiene que ser glorificar a Dios, ¿vale? Y nosotros en esa intención tenemos que estar orando para que nosotros nos mantengamos fieles a Dios y fieles a nuestra pareja aún antes de conocerla. Debemos de estar orando para que nuestra pareja se mantenga fiel a Dios y fieles a nosotros aún antes de que nos conozca. Y tenemos que buscar glorificar a Dios aún antes de iniciar esa relación. Porque ciertamente si hacemos las cosas bien, de acuerdo a la palabra, desde nuestra etapa de amistad con promesa vamos a estar glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser respetuosos, vamos a tener pureza, vamos a tener paciencia, va a haber patricentrismo, va a haber preparación. Desde ahí ya lo estamos glorificando. Y eso nos va a llevar a un noviazgo que también lo glorifique y eso nos va a llevar a un matrimonio que también lo glorifique.
Dice entonces la palabra: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, la paciencia igualmente es un don. Y si carecemos de él, pues hay que pedirlo, porque sí, ciertamente, y como la palabra decía, pues la carne es débil. Entonces hay que estar fervientes en oración y pedir, porque Dios da abundantemente al que le pide, sobre todo si son cosas de acuerdo a su palabra. ¿Vale, hermanos? Entonces, pues ese sería el tema del día de hoy. Fue más corto que en otras ocasiones, fueron pues escasos 40 minutos, pero pues hay bastante contenido ahí a tratar. Entonces, la amistad, podríamos llamarle una amistad con promesa, que es una amistad especial, una amistad bonita, donde haces, sientes o piensas cositas bonitas por una persona que sabes que es la amistad nada más, pero es algo diferente, es algo bonito y es algo que no pensarías o sentirías por otra persona. Y si es mutuo este sentir, los dos juntos van a tener esa amistad de promesa. Y si los padres están de acuerdo, lo supervisaron en ese patricentrismo y el pastor igualmente, ven que es un varón de Dios, ven que es una mujer de Dios, está bien darles esa pauta que tengan esa amistad de promesa, estarlos supervisando, estarlos guiando, que oran por paciencia, que Dios ponga sus tiempos y en lo que dan esos tiempos, irse preparando los dos, porque tu varón, pues proveedor, ya sabrás cuánto, pues, pregúntale a tus papás en cuánto anda una boda en costo, entonces todo eso lo tienes que ir anticipando, porque no es en vano ese tiempo de paciencia, es un tiempo de preparación y donde tú te vas a anticipar a las cosas que están por venir. Igualmente la jovencita tiene que estar anticipando a esto de que, bueno, ya me casé y ahora qué sigue, qué se espera de mí, qué tengo que cumplir en el hogar o cómo va a ser mi ayuda idónea para mi varón. Entonces, cada etapa se debe de disfrutar y no comer ansias, como dice luego la gente. Incluso, aún antes de esta amistad de promesa, tan solo la soltería es un proceso de aprovecharlo. No como el mundo dice, de andar ahí de loquillo, sino de aprovechar, de prepararte, de aprovechar si vives solo, pues aprovechar esos tiempos en comunión con Dios de tú y Él, prepararte en lo laboral, en lo vocacional, en lo espiritual. O sea, cada etapa se tiene que aprovechar, tanto la de soltería como la de amistad con promesa, como la de noviazgo y la del matrimonio. Entonces tenemos que ser sabios en cada una de ellas, ¿vale? Pues sería todo, hermanitos. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera comentarnos algo. ¿Cómo dejo de compartir? ¿Dudas, comentarios? No, hermano, todo muy claro. Muchas gracias. Gracias a Dios, ¿todo bien? Todo bien, hermano, muchas gracias. Bueno, hermanitas y hermanitos, pues sería todo. Entonces, de nuestra parte vamos a hacer una oración para terminar. Y pues sería todo, ¿vale? Si gustan, cerrar sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que pusiste para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos aprender del diseño que tú pones para el noviazgo cristiano, Señor, que realmente nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, se tiene que ver una evidencia franca, contundente de lo que es las cosas en Cristo y las cosas sin Cristo, y nosotros tenemos que hacer esa diferencia para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas a los jóvenes como tú quieres que las hagamos, e igualmente dales mucha prudencia, mucha sabiduría a los padres para guiar a sus jóvenes de acuerdo a lo que es tu palabra, de cómo ellos tienen que hacer las cosas y cómo ellos tienen que enfocarse en este patricentrismo para guiarlos en este tipo de decisiones y situaciones. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que nuestros hermanos y hermanas puedan descansar, tener una buena noche, ir a dormir en paz, Señor, y que vayan tranquilos sabiendo que tú estás obrando en sus vidas a través de las enseñanzas. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos y agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues amén, hermanos y hermanas, descansen, Dios les bendiga. Ahí, si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. ¿Vale? Dios les bendiga, bendecida Bueno, noche. nos vemos, bendiciones. Dios les bendiga. Bye, Bendiciones. Bye. bye.